El río Jordán ha tenido desde hace mucho tiempo un gran significado simbólico y espiritual en las Escrituras. Cruzar sus corrientes marcaba la transición del exilio a la promesa, un umbral tan trascendental que aún resuena en innumerables corazones. Hoy, sin embargo, otro gran río amenaza con escapársele de las manos. Millones de sirios e iraquíes ven cómo sus pozos y grifos se secan mientras el Éufrates, antaño, el alma de las civilizaciones antiguas, se reduce de forma alarmante. Incluso en la lejana Venecia, Italia, el agua ha retrocedido tanto que los gondoleros apenas pueden navegar por los canales. En Francia no cayó ni una gota de lluvia durante más de 30 días seguidos y en todo Oriente Medio, la media luna fértil se agrieta formando un arco desértico, dejando atónitos a los espectadores por su rápida transformación. Estos titulares se han vuelto demasiado familiares. En medio de este coro de advertencia sobre la sequía, es la desaparición del Éufrates la que ha desatado el miedo apocalíptico. En el Apocalipsis, el marchitamiento de ese río figura entre los presagios que anuncian el fin de los tiempos. ¿Podría nuestra era estar acercándose lentamente a ese fatídico horizonte? Acompáñeme a través del misterio que se desvela en este vídeo. Uno que ha dejado atónitos incluso a científicos modernos en Ghana porque a medida que el Éufrates baja expone secretos enterrados durante milenios. Los expertos advierten que el Éufrates podría secarse por completo ya en 2023 y para 2024 su destino sigue siendo incierto. En tan solo unas décadas, el caudal promedio del sistema fluvial durante los años secos se ha reducido a casi la mitad de lo que era anteriormente. Tras la Gran Presa, el volumen del embalse se ha desplomado de 14,000 millones de met superíndice 3 a apenas 10, agotando 3/4 partes de sus otrora abundantes reservas. Este drástico agotamiento ha suscitado un gran interés no solo entre geógrafos e hidrólogos, sino también entre quienes se preguntan qué corrientes espirituales subyacentes podrían subyacer. Si el Éufrates se secase por completo, las consecuencias serían catastróficas. En Irak, los campos se resecarían bajo un sol implacable. El ganado perecería por falta de agua y las fábricas que antes prosperaban a lo largo de sus orillas se paralizarían. Millones de personas perderían sus medios de vida e incluso los actos más sencillos, como beber y lavarse, podrían convertirse en luchas cotidianas. Las enfermedades se propagarían por las comunidades debilitadas, estallarían disturbios civiles y un éxodo masivo de refugiados podría precipitarse hacia Turquía e Irán. En ese punto, las tensiones regionales podrían escalar hasta convertirse en un conflicto abierto. Irán, desbordado por la llegada de refugiados, podría atacar las presas de Turquía para recuperar un hilo de agua, obligando a la OTAN a intervenir y arrastrando a las capitales lejanas a una crisis global. Sin embargo, junto a estos sombríos escenarios, la retirada del río desvela algo mucho más misterioso. En las iluminaciones medievales del Apocalipsis, San Juan oye la voz del Señor ordenando a un ángel que desate a 4 temibles espíritus encadenados en el Éufrates. Al ser liberados, emergen del río con armas listas para matar a 1/3 de la humanidad. Estos seres, atados por cadenas de oscuridad impenetrable, delatan su naturaleza demoníaca. Ángeles caídos retenidos hasta su hora señalada. Efesios nos recuerda que nuestra verdadera batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra estas mismas fuerzas cósmicas del mal. La tierra que rodea el Éufrates ha estado ligada desde hace mucho tiempo al pecado humano y al juicio divino. Aquí el primer asesinato de Caín manchó la tierra no lejos del Edén y aquí Nimrod forjó su imperio, dando origen a los ídolos de Babilonia, todos destinados al juicio final. Algunos eruditos ven a los 4 ángeles como alegorías de grandes poderes espirituales o incluso de imperios históricos que surgieron y cayeron a lo largo de estas orillas. Otros los vinculan más concretamente con líderes militares o naciones cuyos enfrentamientos han marcado la región. En cualquier interpretación, el mensaje resuena con claridad. Dios, soberano sobre cada flujo y reflujo, ordena cada acontecimiento. Incluso cuando el mal se agita, nunca escapa a su control absoluto. Tras estas visiones portentosas se esconde una verdad más profunda. El Éufrates fue durante milenios la joya del creciente fértil,
cuna de la primera gran civilización del mundo. Junto al Tigris y el Jordán, formó un exuberante oasis en medio de áridos desiertos. La cuna misma del ingenio humano. A su sombra se alzaba Sumeria alrededor del 3800 a.C. Una confederación de ciudades-estado Eridu, Nippur, Lagas, Kis, Uri y la imponente Uruk, donde antaño se congregaban decenas de miles de personas. Construyeron muros de ladrillos secados al sol, esculpieron cerámica, tejieron telas y enjaezaron búfalo y ganado para arar los campos, milenios antes de obras similares en Egipto o a lo largo del río Amarillo. Pero esa civilización también sucumbió al cambio. En 1940 a.C., los invasores elamitas arrasaron sus ciudades. Más tarde, Babilonia, bajo el mando de Hammurabi, absorbió el reino sumerio y con el paso de los siglos, asirios y babilonios tejieron a su pueblo en nuevos imperios. Ahora, a medida que las aguas del río se retiran, arqueólogos y geólogos escudriñan canales ocultos durante mucho tiempo bajo el limo. Están descubriendo rastros de la escritura sumeria, la astronomía temprana, las matemáticas, la geometría y la medicina. Descubrimientos que siguen moldeando nuestro mundo moderno. Desde las antiguas tablas de multiplicar hasta las fórmulas de área y circunferencia, desde los primeros conocimientos quirúrgicos hasta los cascos de bronce, las lanzas y los escudos de mimbre. El legado de quienes se reunieron por primera vez en el Éufrates perdura. A medida que el Éufrates retrocede, nos ofrece al mismo tiempo una advertencia y una revelación, que toda civilización, por poderosa que sea, está sujeta a fuerzas tanto naturales como sobrenaturales y que incluso en momentos de profunda pérdida verdades ocultas pueden resurgir a la luz. Última actualización. El río Éufrates se está volviendo cada vez menos líquido y las imágenes recientes de 2023 revelan una cruda realidad. Esta otrora poderosa vía fluvial se está desvaneciendo ante nuestros ojos. Tras la presa de Éufrates, el agua almacenada se ha desplomado de 1.400 millones de metros cúbicos a tan solo 10 millones, agotando el 75% de su reserva efectiva y dejando al descubierto lechos lacustres áridos, donde antes solo se veían ondulaciones. Todos se preguntan por qué desaparece el Éufrates y qué terribles consecuencias traerá el fin de sus corrientes vitales. Antiguas profecías predijeron esta inevitable sequía. Sin embargo, a medida que el agua retrocede, descubrimientos asombrosos y presagios ominosos emergen a agrietadas riberas. Antaño, una tierra de abundancia. La cuenca del Éufrates se reseca ahora a un ritmo alarmante. Informes gubernamentales advierten que para 2040 el río podría desaparecer por completo. Un pronóstico que cobra mayor credibilidad cada vez que las actualizaciones de 2023 muestran una disminución constante de los caudales. En tan solo unas décadas, el caudal anual promedio durante los años de sequía ha caído a casi la mitad de su nivel anterior, sumiendo a comunidades y ecosistemas en una crisis. Las imágenes satelitales dan cuenta de este rápido declive. En los últimos 10 años, la cuenca del Tigris y el Éufrates ha perdido 144 centímetros, 34 millas cúbicas de agua dulce, llevando los niveles de agua a su punto más bajo en la historia registrada y dejando al descubierto el lecho, rocoso sin vida que una vez rebosó de vida. Según la Biblia, tal desecación conlleva un significado divino. La desaparición del Éufrates es señal del inminente regreso de Cristo, anunciando la última era de la historia humana, cuando el juicio de Dios descienda para separar a los justos de los malvados. Pero el Hades presenta una visión complementaria. Cuando el Éufrates finalmente se seque, revelará una montaña de oro incitando los impulsos más oscuros de la humanidad. Como declaró el mensajero de Alá, no llegará la hora en que el río Éufrates se seque para revelar la montaña de oro por la que la gente luchará. En ese frenesí, 99 de cada 100 combatientes perecerán, creyéndose cada uno el único superviviente. Cuando las aguas se acaban, la codicia desencadena un baño de sangre. Hermanos traicionan a hermanos y el fértil lecho del río se transforma en un campo de batalla escarlata. En esa época trágica, la codicia por el oro eclipsa la compasión, reflejando la descripción del apocalipsis de ríos secos que hagan el camino para los reyes del este. El oro,
de valor eterno, incluso cuando la moneda se tambalea bajo la inflación, se convierte en un faro maldito. Los bloques brillantes en las arenas resecas de Oriente Medio deslumbran la vista y envenenan el alma. Hombres y mujeres enloquecidos por la avaricia se matarán entre sí para poseer este brillante botín, desatando guerras que desgarran el corazón del mundo. Sin embargo, hay esperanza, pues el verdadero cambio amanece gracias a Dios. Muchos han malinterpretado las profecías de YHWH, confundiendo las riquezas temporales con el destino. Génesis 2 nos recuerda que los tesoros físicos preceden a las verdades eternas, pero solo lo espiritual perdura. El Espíritu de Cristo revela el agua viva de la vida, limpia, fresca y refrescante, que fluye del Edén hacia las almas sedientas. Si bien el Éufrates puede simbolizar el reservorio de falsas enseñanzas, el carácter de Cristo es el oro puro refinado por la tribulación, más precioso que cualquier tesoro terrenal. Esta metáfora se profundiza aún más. El oro puede significar los ingresos procedentes de las presas del Éufrates o el petróleo y los minerales enterrados bajo sus sedimentos drenados. Sin embargo, junto a estas riquezas acechan peligros, hundimientos del terreno, explosivos ocultos y conflictos geopolíticos en una región marcada por el conflicto desde hace tiempo. En el fin de los tiempos, los formidables reyes del este cruzarán el Éufrates seco en su marcha hacia Armagedón. Este dramático cumplimiento de la profecía nos llama a la vigilancia, haciendo eco de las palabras de Jesús. Ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Mateo 12:44. El Éufrates no es un río cualquiera, es uno de los 4 arroyos del Edén que nutre el árbol de la vida. Las Escrituras a menudo comparan el agua con la palabra de Dios, el agua viva. Y su ausencia habla de sequía espiritual, una oscuridad que solo se disipa mediante la restauración divina. Algunos ven el fin de los tiempos como un rompecabezas cósmico, donde cada evento es una pieza que anuncia el regreso de Cristo. El Éufrates que se seca es, por lo tanto, otro fragmento que apresura la venida del Señor. Sin embargo, Apocalipsis 16 aclara que este evento sigue a la gran tribulación. No como un juicio ambiental, sino como preludio de la batalla final en Israel. Finalmente, tanto la Biblia como el Hadith convergen en el Éufrates como escenario del juicio final. Desde el siglo VI, Oriente Medio ha estado bajo la influencia islámica y los eruditos incluso vinculan la muerte de 1/3 de la humanidad con la caída de Constantinopla. En este rico tapiz de profecía e historia, el lecho seco del Éufrates se convierte en escenario tanto del misterio divino como del drama humano. El cristianismo puede dividirse a grandes rasgos en 3 grandes corrientes: la ortodoxa oriental, la católica romana y el movimiento que se conocería como protestantismo. El Imperio bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, ostentaba el carácter inconfundible de la fe ortodoxa oriental. En 1453, las puertas de Constantinopla cayeron ante los turcos otomanos islámicos, una conquista que extinguió simbólicamente uno de los 3 pilares de la cristiandad. Sin embargo, mucho antes de ese año fatídico, otra fuerza poderosa moldeó el destino humano. Ya conocen el Éufrates, uno de los ríos más legendarios del mundo, cuyo valle nutrió a sumerios, asirios y babilonios. La propia Babilonia se alzó a lo largo de sus orillas hasta convertirse en uno de los grandes imperios de la historia, alabada y condenada por los profetas. Pues Dios usó su poder para castigar a su pueblo de Israel cuando rompieron el pacto y se desviaron hacia la desobediencia. La voz de Jeremías resonó entonces a los exiliados junto a esas aguas, instándolos a construir casas, sembrar campos y criar familias, promesas de redención y retorno. Siglos después, los salmistas judíos aún elevaban sus lamentos a orillas del río. Hoy, con el Éufrates retrocediendo, arqueólogos del sureste de Turquía han desenterrado un laberinto subterráneo de pasajes, escaleras y galerías excavadas en roca viva. En sus profundidades yacen relieves inacabados de dioses asirios, figuras rígidas labradas al estilo del imperio, pero con nombres arameos y motivos locales.
Los eruditos creen que esta ingeniosa fusión, interrumpida abruptamente en el siglo antes de Cristo, refleja el intento de un imperio de integrar su dominio con las costumbres de los pueblos periféricos. Pero el desvanecimiento del río no es solo una curiosidad antigua. Refleja la difícil situación de nuestro mundo moderno. Una disminución prolongada de las precipitaciones y el deshielo, agravada por la sobreexplotación y la mala gestión de las presas, ha privado al Éufrates de su caudal, que antes era abundante. Las naciones río abajo se enfrentan ahora a un debilitamiento de sus vínculos y a una creciente tensión. En Irak, Siria y otros lugares, los campos permanecen en barbecho. El ganado perece y millones de personas luchan por obtener un sorbo de agua limpia. Las centrales eléctricas permanecen inactivas y las comunidades se apresuran a conseguir bombas y tuberías costosas. El estancamiento de la contaminación genera enfermedades. El cólera, la fiebre tifoidea, el sarampión y otras plagan a las poblaciones debilitadas. La política turca de restringir el caudal río arriba amenaza el sustento de al menos 9 millones de sirios, mientras que hasta 7 millones de iraquíes podrían encontrarse pronto con el agua agotada. En un país donde la agricultura alimenta al 60% de las familias, la falta de agua se siente como una sentencia de muerte. Multitudes de desplazados se agolpan en las fronteras, arriesgándose a un conflicto. Los refugiados agotan las arcas y los corazones de los estados vecinos. Incluso en capitales lejanas, los tambores de alianza y defensa se hacen más fuertes ante la idea de presas destruidas o guerras desatadas por un río menguante. En medio de estas luchas terrenales, las preguntas espirituales resurgen. El Apocalipsis habla de 4 ángeles atados junto al Éufrates, liberados al son de la sexta trompeta para desatar el juicio sobre el mundo. Ya sea que los interpretemos como demonios, símbolos de poderes destructivos o imperios históricos, su liberación nos recuerda que ninguna fuerza se descontrola. Dios ordena incluso la calamidad para sus propósitos finales. Y luego está Elon Musk, cuyas reflexiones parecen sumergirse en las mismas aguas de asombro y temor. Ha elogiado la sabiduría de poner la otra mejilla y la regla de oro. Ha confesado un sentido de admiración ante el perdón e incluso ha reflexionado sobre el creador del universo como algo a lo que con razón podríamos llamar Dios. Cuando habla de vivir en una simulación se refiere a un mundo creado por un poder superior despojado únicamente de su bagaje espiritual. Así, cuando el Éufrates baja, vemos más que riberas resecas y antiguos grabados. Vislumbramos la cuna de la civilización, ciudades-estados sumerias como Uruk, Erido, Quisílagas, cuyos muros de adobe y canales de irrigación fueron maravillas hace 4 milenios. Sentimos el peso de la historia, el pulso de los profetas y el impulso del ingenio humano que nos dio la escritura, las matemáticas, la astronomía, la geometría e incluso la medicina primitiva que aún resuena nuestras vidas. Intuimos quizás que en cada gota que se pierde en nuestros pozos algo profundo se agita bajo la superficie. Un llamado a recordar, a arrepentirnos, a prepararnos y a confiar en que incluso cuando los ríos se agotan, la mano que los moldeó permanece soberana. Hace unos años, Elon Musk tuiteó casualmente que podría morir en circunstancias misteriosas. Un comentario que desató una ola de especulaciones en todo el mundo. Cuando se le preguntó si había descubierto la existencia de un creador todopoderoso, confesó que no le preocupaba la idea de ir al infierno. Después de todo, observó, la gran mayoría de los seres humanos que han nacido estarán allí. Aunque Musk nunca ha declarado públicamente ser cristiano, nunca ha negado la existencia de Dios. De hecho, parece comprender la realidad del fin de los tiempos y reconoce implícitamente que nadie, incluido él mismo, escapará del juicio divino. Nos insta a todos a estar preparados para lo que Dios disponga. Ya sea que seamos llevados al cielo o arrojados al infierno, todo ha sido decidido por una autoridad superior y debemos aprender a aceptarlo. Quizás más que encuentre consuelo en las mismas palabras que él le dijo a Eva. No morirás abrazando la libertad que implica esa promesa. ¿Te imaginas lo que podría suceder si un día se convirtiera en un creyente de verdad? A nuestros ojos puede parecer improbable, pero con Dios todo es posible.
Solo el tiempo revelará el final de esta extraordinaria historia. Ahora consideren otra advertencia, no escrita en Twitch, sino grabada en la tierra y el agua que sustentan a millones. El río Éufrates, el curso de agua más largo de Asia Occidental, nace en las montañas de Turquía, atraviesa Siria e Irak y finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. Con más de 3,000 kilómetros de longitud, casi la mitad de la longitud del Yangtze, su vida depende de la lluvia y la nieve derretida. Sin embargo, hoy en día este río antaño sagrado está en peligro. Celebrado hace 5,000 años en escritura cuneiforme como Buranu, el río sagrado, el Éufrates aparece en las escrituras como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén. En la leyenda judía, llevó a Abraham en su viaje desde el otro lado de sus orillas hasta la tierra prometida de Canaán, el actual Israel y el Jordán occidental. Junto con el Tigris y el Jordán formó en su día un exuberante oasis en forma de media luna, cuna de las ciudades-estado sumerias de Erido, Nippur, Lagas, Kis, Uriurú. Estos primeros sumerios construían muros de adobe secado al sol, tejían telas, elaboraban cerámica y usaban búfalos y ganado para arar sus campos siglos antes de que se produjeran hazañas similares en Egipto o China. Sin embargo, ahora su río se está secando en tan solo unas décadas. Los caudales en años secos han caído a casi la mitad de sus promedios históricos. Tras la gran presa, los niveles del embalse se han desplomado de 14,000 millones de metros cúbicos a tan solo 10, agotando 3/4 partes de sus reservas. Este alarmante declive presagia una catástrofe. Si el Éufrates se seca en Irak, los campos se secarán, el ganado perecerá y las fábricas se paralizarán. Millones de personas perderán sus medios de vida y desaparecerá el agua potable para beber y lavar. Las enfermedades se propagarán, estallarán disturbios civiles y un éxodo masivo de refugiados podría inundar Turquía e Irán. Las tensiones regionales podrían desatar una guerra arrastrando a potencias lejanas a una crisis global en defensa de Turquía aliada de la OTAN. En medio de semejante tragedia humana, la retirada del río también revela algo mucho más misterioso. En las ilustraciones medievales del Apocalipsis, San Juan oye la voz del Señor ordenando a un ángel que libere a 4 espíritus vengadores del Éufrates. Estos seres demoníacos encadenados en la oscuridad emergencia de la humanidad, símbolos quizás de fuerzas espirituales o de imperios aún por surgir atados solo hasta su hora señalada. La región del Éufrates ha encarnado desde hace mucho tiempo el pecado y el ajuste de cuentas divino. El primer asesinato de Caín manchó su suelo cerca del Edén. El imperio de Nimrod y la idolatría babilónica surgieron y cayeron a lo largo de sus orillas. Acontecimientos destinados al juicio. Algunos eruditos ven a los 4 ángeles como alegorías de poderes destructivos o gobernantes históricos. Otros imaginan ejércitos reales provenientes del este cruzando el lecho seco del río en cumplimiento del juicio de la sexta copa del Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis 4:1 predice que un ángel derramará la sexta copa de Dios sobre el gran río, secando sus aguas y preparando el camino para que 200 millones de tropas montadas, los reyes del oriente, marchen hacia Armagedón. Ya sea que esto se refiera a naciones como China, India y Pakistán o a huestes más etéreas, su propósito es, claro, preparar el escenario para la confrontación cósmica final. ¿Podría la sequía actual ser esa señal? Algunos proponen un doble cumplimiento. Primero, en el 539 a.C., cuando Ciro desvió el río, nuevamente ahora y finalmente en el fin de los tiempos. Sin embargo, muchos advierten que el declive actual se debe al cambio climático y al uso excesivo, no a las trompetas ni a las copas divinas. Nos recuerdan que la verdadera sequía sobrenatural aguarda el clímax de la tribulación tras el ascenso del anticristo y el ministerio de los 2 profetas. Aún así, la desaparición del Éufrates es un recordatorio aleccionador de que todas las cosas, tanto naturales como espirituales, están bajo la soberanía divina. Para quienes aún no han creído, el lamento de este río los invita a buscar el agua viva de la verdad. Como prometió Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tarde o temprano llegará la batalla final.
Pero tras la sequía y el fin, amanecerá un nuevo mundo, una nueva Jerusalén que desciende del cielo, donde ningún río se seca ni se derrama jamás una lágrima. El jardín del Edén quizás siga siendo un recuerdo y nuestros antepasados, Adán y Eva, quizá descansen en el polvo del pasado, pero quienes confían en Cristo heredarán una vida eterna. M.